Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué haremos cuando las máquinas inteligentes nos maten? Es decir, ¿qué vamos a hacer como sociedad cuando nos enfrentemos a este desafío? Esta es la pregunta que no puedo responder esta tarde, solamente puedo invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre esta materia. Estas preguntas de qué vamos a hacer cuando las máquinas maten han acompañado el desarrollo de la inteligencia artificial desde que este tipo de tecnología se inicia su propio desarrollo. Y estas tecnologías, las de inteligencia artificial, tienen como característica fundamental esta capacidad que tienen ellas mismas para desarrollar funciones de manera autónoma, para adaptarse al medio en el que se desenvuelven y para interactuar con el medio influyéndolo. Es decir, pueden tener una bidireccionalidad con el medio en el que se desenvuelven. La inteligencia artificial ya está aquí con nosotros, está entre nosotros y por tanto no va a ser necesario esperar que se produzcan situaciones como lo que se conoce como la singularidad, es decir, un eventual futuro en el que la tecnología de inteligencia artificial va a ser tan sofisticada y desarrollada que incluso va a poder desarrollar sus propios desarrollos tecnológicos. La tecnología de inteligencia artificial ya está aquí. Por tanto, la pregunta de ¿qué haremos cuando la inteligencia artificial mate? No es una pregunta ni retórica, ni es tampoco una pregunta esencialmente futurista, sino que es una pregunta que atañe al presente. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo autónomo. Pensemos, por ejemplo, en la desconexión de pacientes decididos por una inteligencia artificial con el objetivo de optimizar la gestión de las camas en un centro hospitalario. Pensemos, por ejemplo, en el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas a través de una máquina de inteligencia artificial o en los sistemas autónomos de armas letales. Todos estos dispositivos que ya de una u otra manera están presentes, son una realidad, están ya impactando nuestra vida diaria. Cuando hablamos de las máquinas inteligentes nos maten, es una forma metafórica de hablar de máquinas inteligentes que ejecutan acciones, toman decisiones o hacen predicciones que tienen la capacidad de dañar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, matar, lesionarnos, discriminarnos como seres humanos o establecer discriminaciones entre nosotros o defraudarnos. Pensemos, por ejemplo, en un algoritmo de inteligencia artificial que autónomamente transa valores en el mercado de valores. Si esa máquina aprende que ocultando información al mercado tiene la posibilidad de maximizar sus propias utilidades, entonces esa máquina puede decidir ocultar información al mercado. Si esa conducta le ejecuta un actor humano en el mercado de valores, eso nosotros lo sancionaríamos como un delito de defraudación. Pero ¿y si lo hace una máquina? ¿Pueden las máquinas cometer delitos? La pregunta así planteada tiene una respuesta teórica y esa respuesta teórica es afirmativa. Las máquinas inteligentes sí pueden cometer delitos porque pueden tomar decisiones, pueden hacer predicciones o pueden ejecutar acciones que sean peligrosas o dañinas para la vida, la integridad física, la economía, el medio ambiente, etc. El único problema es que esas máquinas, hoy por hoy, no pueden ser penalmente responsabilizadas por esas conductas. La relación entre las máquinas inteligentes y los delitos puede darse básicamente en tres escenarios. El primero consiste en que la máquina inteligente es utilizada como una herramienta para cometer un delito. Y en este caso, que la máquina, el algoritmo, sea inteligente, en realidad es irrelevante, porque si es usada como un instrumento para cometer un delito, no existe ninguna diferencia entre la máquina inteligente y el arma homicida o la ganzúa que se utiliza para forzar una chapa para cometer un delito de robo en una casa. Y por tanto, este primer escenario ya está lo suficientemente resuelto. En este caso, quien responde penalmente va a ser la persona que utiliza la inteligencia artificial como su herramienta para cometer el delito. Un segundo escenario consiste en que esta puesta en peligro o este daño causado por la máquina
se produce como resultado de un defecto del producto, porque se construyó mal, porque se diseñó mal o porque el operador no fue bien entrenado para utilizar esa máquina. Y este segundo escenario también ya está resuelto. Eso se llama responsabilidad por el producto y, por tanto, en este caso, quien responde es el desarrollador que desarrolló mal el producto o el usuario que lo utilizó incorrectamente. Y esto es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, la batería de un teléfono móvil se calienta, explota y le causa lesiones a su usuario. Por tanto, este es un escenario que también ya está resuelto. Hasta el momento, entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando hoy día aquí? Pero aquí es donde viene el tercer escenario y aquí es donde viene la novedad. La novedad consiste en que estas capacidades autónomas de la inteligencia artificial las distinguen tanto de las tecnologías informáticas convencionales, es decir, los computadores, los algoritmos que tenemos hasta hoy día, pero también lo distingue de toda la tecnología que hemos desarrollado hasta el momento como especie. Estas capacidades autónomas, entonces, son lo que le dan este cariz especial a la inteligencia artificial. En este caso, es la propia inteligencia artificial la que eventualmente podría decidir cometer un delito, autónomamente. ¿Eso es posible? Es decir, que las máquinas inteligentes son autónomas, tanto como lo somos los seres humanos. De eso es lo que estamos hablando. Y aquí hay que hacer una precisión, porque cuando hablamos de autonomía en las máquinas, no estamos hablando de lo mismo que es la autonomía en nosotros los seres humanos. Porque cuando hablamos de la autonomía en las máquinas, en realidad lo que nos estamos refiriendo es a que la máquina puede operar, tomar decisiones, hacer predicciones o ejecutar acciones sin el control humano directo de un operador. Y esto es la distinción, la diferencia fundamental con el resto de las tecnologías informáticas y con el resto de las tecnologías en general. Por tanto, entonces, la autonomía humana es algo completamente distinto. Cuando hablamos de la autonomía humana, nos estamos refiriendo a una característica ontológica del ser humano que se expresa en conceptos como el libre albedrío o la propia libertad. Por tanto, no perdamos nunca de vista que cuando hablamos de autonomía en las máquinas es un fenómeno completamente distinto a lo que entendemos por autonomía en el ser humano. Las máquinas, las tecnologías informáticas convencionales, que en este sentido podríamos decir que son como las tecnologías tontas, para compararlas y diferenciarlas de la inteligencia artificial, funcionan bajo el esquema si X, entonces Y. Y las máquinas funcionan bajo ese modelo y de ese modelo no se salen. Las tecnologías de inteligencia artificial, en cambio, tienen una diferencia porque el modelo si X, entonces Y, es más complejo porque ya no hay un solo X posible ni solo un Y posible. Pero adicionalmente, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las tecnologías de Deep Learning, es la propia máquina la que puede determinar los propios X y los propios Y's. Y por tanto, la máquina puede ir en su interacción con el medio descubriendo nuevos Y's y descubriendo nuevos Y's. Y por tanto, generando resultados impredictibles para su propio diseñador. Ahí es donde está la clave del asunto. Por ejemplo, la función de frenado automático por proximidad a otro objeto, que es una función que está presente en muchos de los automóviles convencionales que hoy día utilizamos, es un ejemplo claro de automatización. Pero en esos automóviles, en los que tenemos hoy día disponibles en el mercado y que podemos comprar además por su precio, esa función actúa bajo el supuesto de si otro objeto está a menos de tal distancia, entonces se activa el freno. Un auto inteligente, un auto autónomo, completamente inteligente, es decir, un vehículo de autonomía nivel 5, que es como la máxima autonomía que se ha descrito, funcionaría de la misma forma, pero además podría decidir la máquina o adelantar al objeto que está acercándose, salirse de la ruta y tomar una ruta alternativa, o podría decidir que como el objeto, por ejemplo un auto que va adelante, va muy lento, es peligroso, nuestro automóvil autónomo nivel 5 podría decidir sacarlo de la pista para eliminar ese riesgo para otros posibles conductores. Sacarlo empujándolo y tirándolo por el barranco, por ejemplo. Por tanto,
Esto es el tipo de fenómenos al que podríamos enfrentarnos cuando los vehículos autónomos se masifiquen y lleguen a niveles superiores de autonomía respecto de los cuales existen actualmente. Entonces, si estas máquinas inteligentes tienen estas capacidades, la pregunta que uno podría hacerse es, entonces, ¿por qué no diseñamos y entrenamos estas máquinas inteligentes para que se comporten de acuerdo con normas? Es decir, para que el auto autónomo nunca concluya que empujar al vehículo de Mr. Magoo de la pista, tirándolo por el despeñadero, es mejor que adelantarlo o que frenar. ¿Por qué no hacemos que las máquinas se comporten de acuerdo con normas? Y esto así planteado parece muy fácil, pero curiosamente o paradójicamente es uno de los nudos más grandes que enfrenta el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. Ese nudo es el que se refiere a la capacidad de las máquinas de comprender normas de comportamiento. No hay todavía un método desarrollado tecnológicamente que nos permita decir que las máquinas están capacitadas para comprender las normas. ¿Y esto por qué? Porque las normas con las que nosotros actuamos y que para nosotros nos parecen relativamente sencillas son extremadamente complejas. Y son tan difíciles que a su vez es extremadamente complejo traducir esas normas a lenguaje de máquinas. Por tanto, es un problema hacer que las máquinas se comporten de acuerdo con normas. Y este es un problema más o menos gordo cuando hablamos de máquinas que están diseñadas para interactuar de manera directa e incluso íntima con los seres humanos. Piensen, por ejemplo, en un robot de inteligencia artificial de compañía de personas mayores, de compañía en tratamientos terapéuticos de carácter psicológico-psiquiátrico o en robot de enfermería, por ejemplo, en un hospital. Por tanto, ahí tenemos un problema y que es necesario tener a la vista siempre, porque no es tan fácil hacer que las máquinas se comporten de acuerdo con las normas que para nosotros son naturales, pero para las máquinas es una cosa extraña. Y no tenemos todavía la forma de traducir nuestras normas al lenguaje de máquinas. Por tanto, cuando uno estudia las regulaciones legales sobre las máquinas inteligentes, se enfrenta a este problema. Es extremadamente difícil entonces hacer que las máquinas se comporten como máquinas que respetan, que conocen y respetan las normas. Por ejemplo, en este libro, que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, un grupo de autores se pone a reflexionar sobre esos temas y las conclusiones a las que ellos llegan no son particularmente alentadoras. Es decir, pareciera que todavía estamos lejos de desarrollar máquinas con comportamiento normativo. Para nosotros, en cambio, las normas son del día a día y las aprendemos desde la más tierna infancia. Cada vez que la mamá o el papá le dice al niño pequeño o a la niña pequeña no hagas tal cosa, le está entrenando en el cumplimiento normativo. Bueno, eso con las máquinas no necesariamente podemos hacerlo. O nos costaría mucho lograr que las máquinas aprendan de la misma forma en que nosotros aprendemos. Todo dispositivo tecnológico entraña riesgos. Eso es una verdad del porte de una catedral. Todos los dispositivos tecnológicos entrañan un riesgo. El tema es que esos riesgos hay que limitarlos de alguna forma. Por eso la legislación europea, que se está en estos momentos terminando de discutir en el Parlamento Europeo, establece ciertos tipos de tecnologías de inteligencia artificial. Algunos usos los prohíbe, otros los regula extensivamente y otros, los de menor riesgo, les da mayor flexibilidad, que es básicamente a lo que se refirió la expositora que me antecedió. Pero siempre queda abierta la posibilidad, incluso frente a regulaciones más o menos exigentes, siempre queda la posibilidad de que las máquinas cometan estas acciones constitutivas de delito. ¿Qué hacemos en este caso? Si la conducta dañosa o peligrosa la comete un ser humano, la forma que tradicionalmente hemos tenido para responder como sociedad es mandar a esa persona a la cárcel. Pero a las máquinas, ¿qué? ¿Las mandamos a la cárcel? No podemos. ¿Qué podríamos hacer? Desconectarlas, desenchufarlas, reprogramarlas o poner delete asterisco punto asterisco y solucionado el problema. Esa respuesta todavía no está
esa pregunta, todavía no está contestada. Y si modificamos la ley y hacemos que las máquinas respondan, hay un grupo de autores que plantea esta posibilidad, que son los que sostienen la idea esta del modelo del derecho penal aplicable directamente a las máquinas. Uno de sus principales representantes es Gabriel Hallevey, que tiene un libro ahí que, como ustedes pueden ver, se llama Cuando los robots matan, con esta portada, que da cuenta de la problemática. Pero, sin embargo, hay otro grupo de autores e investigadores que creemos, dentro de los cuales yo me incluyo, que el modelo de responsabilidad directa no es la solución. ¿Y por qué la solución no es la solución? Aplicar el derecho penal a las máquinas inteligentes pareciera no ser una buena solución, básicamente porque las máquinas carecen de algo sustancial del ser humano, que es la dignidad. Dicho de otra forma, que las máquinas son máquinas y el derecho penal está pensado para seres dotados de dignidad, o sea, nosotros. Por tanto, entonces, sería como darle margaritas a los cerdos, aplicar el derecho penal para seres con dignidad, aplicárselo a las máquinas. Y, por tanto, no tendría sentido alguno responder con el derecho penal frente a estas máquinas que maten. Porque el problema requiere otro enfoque, y con esto ya concluyo. El problema requiere el enfoque de preguntarnos, y esta es la decisión que estamos llamados a tomar, ¿qué decisiones y acciones vamos a delegar en las máquinas inteligentes? ¿Qué funciones les vamos a entregar? Si le vamos a entregar a las máquinas la función de hacer intervenciones quirúrgicas en el cuerpo humano, tenemos que aceptar la posibilidad de que la máquina mate al paciente en algún momento determinado, o por error de programación, o por error de funcionamiento, o porque a la máquina le ocurrió matar al paciente. La máquina dijo, mira, este en realidad no tiene muchas posibilidades de sobrevida, mejor corto la arteria y soluciono el problema. Ya, planteado así suena chistoso, pero si uno es el que está en la mesa de operaciones, no es tan chistoso. Pero entonces, ¿qué vamos a entregar a las máquinas? Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes no pueden conducir vehículos motorizados. Y para obtener licencia de conducir, al menos en nuestro país, hay que esperar hasta los 18 años. Porque ahí decidimos que la función de conducir vehículos motorizados no podíamos entregársela a niños, niñas y adolescentes. La misma lógica es la que tenemos que asumir respecto a la inteligencia artificial. Les vamos a entregar a las máquinas inteligentes, por muy inteligentes que sean, la función de disparar en un conflicto bélico a blancos de guerra, por ejemplo. Si lo aceptamos, tenemos que aceptar la posibilidad de que las máquinas inicien guerras. Porque tenemos que aceptar la posibilidad de que una máquina inteligente se equivoque, dispare y con ello genere un conflicto armado. Por tanto, la clave está en las decisiones que vamos a entregarles a las máquinas. Y en un sistema democrático, esa decisión debería tomarse en parlamentos, que es donde se expresa la soberanía popular. Sin embargo, los intereses que están detrás de la inteligencia artificial, económicos, geopolíticos, políticos y de toda naturaleza, parece que nos tienen que hacer un poquito perder la esperanza en el sentido de que los procesos democráticos sean realmente efectivos para la toma de este tipo de decisiones. Dicho de otra manera, que dada la forma en la que se ha ido desarrollando la inteligencia artificial y la funcionalidad que esta representa para el modelo capitalista, básicamente la posibilidad de profundizar el modelo extractivista, hace que las presiones por aceptar la inteligencia artificial sean tan grandes que terminen por anular las decisiones democráticas que se toman en los parlamentos. A mi juicio, y con esto concluyo, creo que ahí es donde está el principal desafío que enfrenta las tecnologías de inteligencia artificial. Muchas gracias por su escucha. Adiós.